fundición queda determinado principalmente por los siguientes factores. Necesidades de fundir, qué aleación queremos fundir y lograrlo en un tiempo menor, en un tiempo muy reducido y con la calidad deseada. La necesidad de mantener la pureza de la carga como precisión en la composición del producto obtenido. La producción requerida del horno, es decir, qué capacidad queremos que nos entregue en forma líquida para después solidificarlo. El costo de operación, pues qué tal si es mucha la capacidad y lo que queremos es una cantidad pequeña. Pues necesitamos ver qué tipo de horno debemos de usar, qué tipo de aleación va a ser, porque de eso va a depender qué tipo de horno queremos y la capacidad. Más bien, ¿qué queremos fundir? Aluminio, cobre, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio. Queremos fundir y producir acero o producir una fundición. Va a depender pues qué queremos fundir y cuánto nos cuesta. Los hornos para fusión de metales pueden clasificarse en 4 grupos principales según el grado de contacto que tenga lugar entre la carga y combustible y sus productos de combustión. Los hornos en los cuales se funde la carga puede estar en contacto con el combustible y los productos de la combustión. El horno más importante en este grupo es el alto horno y el de cubilote, que está en desuso, pero tenía una función de fundir la chatarra. Entonces estos son los tipos de horno. Primero, los que están en contacto el combustible con la carga. Hay otros tipos de hornos en los que la carga está aislado del combustible, pero en contacto con el producto de la combustión. Este tipo de hornos es el horno de hogar abierto para fabricación de acero y vidrios. Ahorita los vamos a ver. Existen otros hornos en que las cargas se encuentran aisladas tanto del combustible como de los productos de la combustión. El principal es el horno de crisol, como el que tenemos en el taller, ¿verdad? Ahí tenemos un crisol y el horno de piso, donde se inyecta gas, aire, calienta el crisol y el crisol transfiere el calor al metal y lo funde. Bueno, de estos tipos de hornos, los más usados, como dijimos, es el horno de cubilote o el alto horno, en el que, como dijimos, la carga está en contacto con el combustible y luego se funde. Hornos de reverbero, en el que la llama incide sobre la carga y lo funde. Este es el horno para fabricar vidrios. Ahorita los vamos a ver. Hornos rotatorios. Estos sirven para reducir minerales. Hornos de crisol. Hornos de crisol tipo Sosa. Hornos basculantes. Hornos de aire y hornos eléctricos. Los convertidores VOF no se pueden considerar hornos de fusión porque ahí ya viene el metal, el arrabio líquido. Este es el horno de cubilote, es parecido al alto horno. Aquí se carga combustible. Aquí, a ver, voy a ampliarlo porque no se alcanza a ver bien. Aquí se carga la chatarra de fundición, se carga combustible, que es el coque, y fundente. Entonces aquí es donde se carga.
chatarra, combustible, coque, y caliza, que es el fundente. Caliza. Se producen reacciones de reducción, se funde el metal y se incorpora en la chatarra, que es hierro. Tiene una gran cantidad de hierro y el hierro pasa a fusión y es líquido y absorbe carbono del coque y produce un tipo de carburo en estado líquido. Y al solidificarse produce la cementita F3C y es un tipo de fundición. Entonces aquí se carga chatarra, coque y caliza. El coque es el combustible y está en contacto con la chatarra. Comienza a fundirse la chatarra, comienza a gotear. Aquí está el proceso, ¿sí? Empieza a fundir la chatarra y absorbe carbono según esta reacción y se va retirando del horno. Está ya retirándose. Aquí está una olla recibiendo el fundido, que se llama fundición. Generalmente en este tipo de hornos se funde chatarra de hierro y se obtiene una fundición. Algunos llaman por la cantidad de carbono fundición gris, fundición nodular, fundición blanca. Y este fundido pues ya se usa para producir algún tipo de piezas especiales para maquinaria, para herramientas, previo molde, dependiendo. Esta olla recibe la fundición y de aquí se va a un molde donde se vacía, como el que vimos ayer, se vacía en el molde el metal y ya se obtiene la pieza con una forma determinada. Bueno, este es el tipo de horno en el que está en contacto la chatarra con el combustible. Así es más o menos el proceso del alto horno, ¿sí? Se inyecta, se carga la chatarra, se prende el coque, se inicia el soplado, se inyecta aire a presión y comienza a reaccionar con el carbono del combustible y produce una gran cantidad de calor. Es decir, aquí se inyecta aire, que es el CO2, una gran cantidad de oxígeno que viene del aire, reacciona con el carbono que está prendido y se produce CO2 y una gran cantidad de calor, y ese calor es el que funde la chatarra y produce escoria. La escoria se retira a un nivel más alto, es por acá, y el fundido a un nivel más bajo, aquí, que se deposita en una olla especial. ¿No hay preguntas hasta ahí, jóvenes? No, profe, todo bien, gracias. Bueno, aquí seguimos. Este es entonces el horno de cubilote. Ya casi no se usa porque se dice que arroja mucho contaminante en la atmósfera
y no hay un sistema de captación de polvos. Aquí está la puerta de carga, donde se carga chatarra, fundente y combustible. Y van cayendo aquí mientras aquí se está soplando aire. Son toberas. No sé si lo han visto, está ahí en el patio entre el aula F3, donde están las oficinas de los maestros, y el aula que estaba, donde estaba el de modelos. No sé si lo han visto, ahí hay un horno parecido a este. ¿Sí se acuerdan de haberlo visto? Como en la parte verde, ¿no, profe? Ajá, sí, ahí por donde está el tanque de agua hacia el lado poniente. Sí. ¿Lo han visto? Ese era para fundir chatarra. Ya no se usa porque se prohibió por el grado de contaminación, porque se inyecta aire aquí a presión y los finos y polvos y la combustión del carbono producía mucho humo, como salía por acá. Imagínense, lleva polvo, CO2, CO, nitrógeno, pues producía mucha contaminación y no se implementó un equipo para captar polvos y humos. Por eso se prohibieron pues casi en todas partes. Aquí en el país ya casi no operan o casi ya no hay hornos de cubilote. Y luego con la implementación de hornos eléctricos de inducción, hornos de arco, pues ahí ya se pueden producir también fundiciones y ya con la menor contaminación. Y el proceso de operación aquí es parecido al del alto horno, donde la diferencia ya se carga, en lugar de chatarra, se carga mineral, se carga combustible, fundente, y la operación es el mismo, nada más que ya se inyecta en el alto horno aire caliente a 1000 grados centígrados y se puede enriquecer ese aire con más oxígeno y combustible. Allá se obtiene arrabio, aquí se obtiene algo parecido, nada más que se llama fundición, porque el carbono aquí no rebasa al 4%, en cambio en el alto horno sí se llega a tener una composición del 4% de carbono. El arrabio que se obtiene del alto horno, se dice que no tiene mucha aplicación porque tiene una elevada concentración de carbono, tiene alto azufre, alto fósforo y no tiene mucha aplicación. En cambio aquí, como se está fundiendo chatarra, aquí ya tiene bajo azufre, bajo fósforo y se puede obtener un bajo porcentaje de carbono. Entonces esta fundición sí tiene aplicación. Acá el arrabio casi no tiene por los altos porcentajes de carbono, fósforo y azufre. El otro tipo de horno este es el reverbero, que sirve para procesar vidrios, pero se dice que antes se utilizaba para fabricar acero. La diferencia entre el horno de cubilote y el de reverbero es que en el reverbero se pone la carga aquí en el interior del horno y se hace incidir una llama que viene de las paredes o de arriba. Viene de las paredes del horno, incide
sobre la carga y lo va fundiendo, y se dice que en cierto tiempo todo este material parece espejo, parece que está hirviendo, por eso se llama horno de reverbero, porque parece que está reverbereando. Si lo ve uno desde las paredes, o desde arriba, aquí parece espejo el metal cuando está líquido, y los quemadores vienen de las paredes o hacia arriba, e incide así como está aquí. Miren aquí, está incidiendo sobre la carga y lo va fundiendo poco a poco. El aire que se inyecta es caliente, y al reaccionar con el combustible lleva una llama más o menos extenso y una gran cantidad de calor, por eso aquí va fundiendo la carga. Y por el otro lado se va obteniendo el metal líquido. Este horno ya solamente tiene aplicación para fabricar vidrios. Aquí está el horno de piso, horno de crisol. Aquí en estos el combustible está en contacto con la carga, aquí ya no. Aquí la carga ya no está en contacto con el combustible, solamente con la llama. Y en estos, aquí ya no está en contacto la carga ni con la llama ni con el combustible, porque el refractario está acá, el recipiente que contiene el metal. Llega el combustible y llega el aire y precalienta calienta al crisol. El crisol contiene metal y ahí lo va fundiendo. Aquí está uno a nivel industrial. Este es el horno de crisol. ¿Sale? Aquí no está en contacto la carga ni con el combustible ni con la llama, nomás con el calor que transfiere el crisol. Existen otros tipos de hornos de arco eléctrico, en el que la carga se funde a través del calor que se genera al producirse un cortocircuito entre los electrodos y el metal. Aquí está el horno de crisol, horno de resistencia, como el que tenemos en el taller. Y uno a nivel industrial. Bueno, hasta aquí, jóvenes. ¿No hay preguntas? Profe, ¿podría regresar a la diapositiva, la del primer horno que nos mostró, por favor? Ese, sí, gracias. Ajá. Ya listo, profe, gracias. Listo, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Buen día. Gracias, profe. Profe. Gracias. Buen día, hasta luego. Buen día. Hasta luego.